Sí, bueno. ¡Aló! Habla Petra, la hermana de hombre muerto. Ok. Sí, mira, cariño, es que estoy intentando aprender a jugar el Art of War, pero es que hay cachupi. Es que es muy difícil, necesito ayuda. Help. ¿Me podrías ayudar un poquito? No sé, con un esquemita o una cosa así simple. Vale, una guía. Muy bien. Ok. Claro que sí te ayudo. En cuanto esté lista, te mando mensaje y te la mando, ¿va? Muy bien. Chao. Pues vamos a hacer esa guía. Me recomendaron mucho este juego, Art of War 3. Un juego tipo RTS en tiempo real en el que compites contra otros jugadores de diferentes partes del mundo. ¡Vaya! A tomar por culo las mejoras, yo ya quiero jugar. ¡Go! Buenas noches, tenemos nuevas violaciones que le hicieron al buen Demon Mexica. Luis, Sí, dígame. acompáñame a ver estas magníficas penetraciones. Ahora. Necesitas a un tutor, a un guía, como el señor Miyagi. Guía para que no te violen en Art of War. Pues vale, vamos a seguir con las mejoras. Antes de hacer PvP tenemos que enfocarnos en las mejoras. Que quede de una vez claro que esta es una cuenta free to play, ¿ok? Es mía, es free to play. No le he metido ni un peso, ni un pack. Pero, ¿por qué digo esto? Hay una manada de gente que se cansa de alardear que los jugadores que tienen packs que compran las victorias. No es eso. No es eso. Que de una vez quede claro. Los packs, la única ventaja que te dan es que te van a ayudar a acelerar mejoras. Es decir, esta cuenta free to play tiene exactamente 20 días que la empecé. ¿Ok? Una cuenta con packs la puedes poner a full en un día. Claro, si tienes el dinero suficiente. ¿Vale? Que de una vez quede claro eso. Los packs no te compran la victoria. Aclarado. Muy bien. Vamos a proseguir con esto. ¿Qué te recomiendo especialmente que mejores? El fusilero. El fusilero es una tropa inicial que todo jugador va a usar siempre. Siempre. ¿Por qué? Te garantiza una exploración del mapa. Te garantiza un control. Te garantiza una buena recolección de suministro. Por lo tanto, un buen desarrollo de tu base. Te garantiza incluso también un buen soporte ante un ataque defensivo. ¿Vale? ¿Hasta ahí queda claro? Ahora mismo te voy a mostrar en qué te ayuda cada cosa. El traje de combate te sirve porque te aumenta los puntos de vida. El blindaje te sirve porque te ayuda a resistir ataques. Lo que es el rifle de combate y la munición te sirven porque te van a hacer causar más daño, ¿ok? Lo que es la granada de humo es bastante buena, ya que si se la avientas a tus enemigos van a generar un daño acumulado y van a hacer que su velocidad disminuya. Lo que es el casco te aumenta a la precisión de disparo, te va a dar en ocasiones mayor visión dependiendo de la mejora que hagas y te va a aumentar los puntos de vida. Y lo que es el kit individual de primeros auxilios te va a aumentar como tal la salud. El fusilero es fundamental que lo mejores, recuérdalo. ¿Quieres garantizar buenas partidas y buenas victorias? Mejora tu fusilero. ¿Vale? El granadero. El granadero es un mini tanque. El granadero es un mini tanque. El granadero es un personaje, es un carácter que es bastante bueno. Es resistente, tiene bastante daño y te va a garantizar una buena defensa al igual que un excelente ataque. Ya que incluso aquí te pone infantería antitanque. Es realmente bueno. ¿Vale? Por aquí vamos a seguir con el francotirador.
Bueno, el francotirador es una mierda a tomar por culo. Realmente es un asco, ya que te ocupa bastante PM y no te funciona como debería. Yo lo tengo a full en mi cuenta grande y créanme que no se los recomiendo mejorar. El sniper francotirador solamente te sirve para jugar partidas de IA, nada más. A tomar por culo. Seguimos con el coyote. El coyote es un vehículo importantísimo. De hecho, es un vehículo que es muy utilizado por jugadores bastante buenos y experimentados, ya que en especial puedes comerte a varios jugadores, incluso a full, con un buen manejo del coyote. Yo te recomiendo que si eres un jugador free to play, que te enfoques en mejorar fusilero, granadero y coyote. ¿Vale? Con esas 3 tropas, mira, puedes llegar a liga legendaria sin problemas. Ok, esto es una guía enfocada en una persona free to play. Y estamos especificando qué tropas te recomiendo mejorar para una liga a 0 y un jugador free to play. Ok, que quede claro eso. Vamos a proseguir con los edificios. El cuartel general es la base fundamental de tus tropas y tienes que mejorar lo máximo que se pueda. Obviamente, basándonos en un free to play, lo más importante. ¿Ok? Tienes que mejorar lo que es esta parte, mira. Tienes que mejorar el departamento de suministro de reserva. Es realmente muy bueno, ya que te va a aumentar la producción de suministros. Tienes que mejorarlo a full. Tienes que mejorar también el almacén de la base, almacén inicial de recursos. Esto es importantísimo, ya que va a determinar cuánto suministro vas a iniciar al principio. Con cuánto suministro iniciarás al principio de la partida. Importantísimo. Tienes que mejorar también el departamento de despliegue rápido, ya que te va a aumentar el tiempo a la hora de que tu despliegue sea pues mayor en una partida PvP. También tienes que mejorar el sistema de monitorización. Ok, esto te va a permitir tener más alcance visual. Importantísimo mejorar. Y también el sistema de mando y control del ejército. Es súper importante ponerlo a full, ya que te va a garantizar tener más tropas. Ok, bien. Eso es lo más importante que puedes mejorar ahorita como jugador free to play. ¿Vale? Que quede claro que esta es una guía para un jugador free to play. Y para de alguna manera tener mejores jugadores y mejores pues tips a la hora de jugar. Ya que es un juego realmente bastante caro. Pero con esto puedes tronar abismales sanos. ¿Vale? Seguimos con el taller de construcción. El taller de construcción igual es realmente importante. ¿Por qué? Te va a permitir construir de una manera rápida, en más visión. Te va a permitir construir y desplazarte un rango mayor a la hora de construir. Tienes que mejorar tu grúa. La grúa obviamente te permite construir con mayor rapidez. Tienes que mejorar el sistema de gestión de construcción, lo cual te va a permitir tener mayor visión. ¿Ok? La planta de energía, nuevamente tienes que mejorar lo que es lo importante. La energía, producción de energía y obviamente el generador universal, que es decir, más energía. El centro de suministros es una parte fundamental de un jugador. Tienes que mejorarlo. Si tú tienes esto sin mejorar, déjame decirte que estás jodido. Tienes que mejorarlo porque realmente te va a ayudar bastante. Cada vez que tú pones un centro de suministro, tu producción de suministro decrece. Es decir, no vas a producir igual. Si tú mejoras esto de aquí, te va a permitir tener un rango menor a la hora de la reducción de suministro. ¿Ok? Y si tú mejoras esto que es el almacén de recursos, te va a permitir producir más recursos. Excelente, ¿verdad? Muy bien. Seguimos con las barracas. Mira, las barracas es fundamental que las mejores, pero yo en lo personal te recomiendo que las barracas las pongas a full, ya que las barracas te pueden servir como muros. Las barracas tienen un coste de 120 de suministro. El muro tiene un coste de 40.
Pero las barracas tienen una salud increíblemente elevada, lo cual te va a permitir tener mejor defensa. Y cuando un ejército llega a atacarte, se va a embarrar con tu barraca. Y tu barraca va a soportar y tolerar el daño. Aparte de que es muy económica para la hora de construir otra. Mejora la barraca al 100. De igual manera mejora tu curso de entrenamiento, lo que te va a permitir entrenar más tropas a la vez. ¿Ok? Seguimos con la fábrica de vehículos. Hermano, la fábrica de vehículos mejora al máximo lo que te deje el tiempo de producción de las unidades. Bastante bueno y eficaz, ya que recuerda que esto es un video para una cuenta free to play, en la cual te vas a centrar a hacer ataques rush. Déjame decirte que yo en lo personal pude llegar a sacar medallas desde Liga Acero hasta Liga Plata con una cuenta free to play y todas quedando en top. Y solamente teniendo esto mejorado. Mi cuenta se la obsequié a un amigo, se la obsequié al buen Héctor Mexica. Héctor Mexica anda por ahí con la cuenta, se la regalé, pero sí te garantizo que solamente tiene esto mejorado. Tú le puedes preguntar a él si lo dudas. Lo que es la fábrica de aviones, pues no te recomiendo mucho que las mejores. El muro, pues tampoco. La torre de francotirador, sí te la recomiendo, pero si eres free to play, mejor te recomiendo que mejores el coyote. El coyote y tu edificio de producción de vehículos. Ya que generalmente si te adaptas al estilo de juego de un rushero, no la vas a ocupar, brother. ¿Ok? Entonces recuerda, estos tips son fundamentales para que tú garantices una buena partida. En especial si eres free to play. Si no quieres invertirle al juego, puedes hacer esto y puedes tener una buena garantía de que vas a ganar muchos combates. ¿Vale? Seguimos con el video. Muy bien, toca tocar un tema muy importante. Es el tema de los aumentos. Los tenemos aquí. Aumento azul, aumento rojo y el poderoso aumento de oro. ¿Vale? Estos aumentos son una parte fundamental del juego, ya que te va a permitir garantizar un ataque a tus tropas. Les va a dar una bonificación adicional, ya sea en daño, velocidad o alcance de disparo. Tú tienes que utilizar los aumentos adecuados, ya sea en infantería o sea en tropas, ya sea en producción de tropas, como estamos viendo así aquí, producción de tropas, producción de vehículos, ya sea en producción de suministro, como estamos viendo aquí, o ya sea en defensa común. Ok, obviamente el aumento de ataque común pues va a garantizar a todas tus tropas mayor ataque, mayor velocidad. Aquí incluso mismo te dice, ¿vale? Si tú utilizas un ataque en especial, por ejemplo este, que es aumento de ataque naval, afecta a unidades navales solamente. El alcance visual aumenta, es decir, te está aumentando más que el ataque común. Ojo, ¿vale? Si lo vemos ahí, ataque visual aumenta y este es solamente el daño. ¿Ok? Te conviene. Por ejemplo, si pasamos a la defensa común, durante los primeros 10 minutos del combate anti-rush, la defensa común te va a garantizar esto. Te va a dar un bonus adicional de daño. Es decir, es como si hicieras un ataque común. ¿Vale? Te va a garantizar también daño de edificios defensivos. Muy bien. Te va a garantizar también un blindaje de todos los edificios. Te va a garantizar un alcance de disparos de los edificios más 3 celdas. Es decir, adicional a lo que tengas. Después de eso, pues va a perder un bono. ¿Vale? Aún así va a seguir siendo bueno. El aumento de producción común siempre te va a garantizar un adicional del 30% más rápido. ¿Ok? No hay mucho que explicar ahí. Es decir, tus tropas se van a entrenar más rápidamente. El aumento de lo que es el suministro te va a garantizar un recurso adicional mayor al 30%. Muy bien. La construcción avanzada, pues obvio, te va a garantizar más rapidez a la hora de construir. Recuperación común te va a garantizar que tus tropas se recuperen cuando han estado dañadas. El aumento de medida de emergencia es una mierda a tomar por culo. Mejor te recomiendo que uses el azul.
El aumento de construcción de cuartel es realmente bueno, ya que en especial si tú estás en cuartel 3 y te lo tumban, lo usas y rápidamente recuperas tu cuartel. Muy bien. El aumento de reconstrucción es realmente bueno, ya que te permite regenerar o restaurar hasta 6 edificios administrativos, plantas de energía, centros de suministro, talleres de construcción, y aumenta la velocidad de reconstrucción. Es realmente muy bueno. Importante reconstrucción. Te permite recuperarte incluso de ataques láser o de ataques con nucas. El aviso de ataque de aéreo. El aviso de ataque de aéreo es muy importante, en especial si te están atacando con pues tropas aéreas. Daño a todas las unidades de defensivos en la aviación enemiga. Daño a la aviación enemiga menos 20%. Es decir, esto va a hacer que el rival pierda el daño en sus vértex. Y aparte también le va a aumentar el daño recibido por tus defensas. ¿Ok? Aparte de que también va a aumentar el rango de visión a la hora de que quieras defender un ataque aéreo. Muy bien, pues ya lo demás son aumentos pues rojos y dorados que puedes comprar con verdes. Aquí paramos lo que es los aumentos. Muy bien, una vez dicho eso y aclarado eso, vamos a proceder a la práctica, ¿vale? Mis mejoras me dan para jugar bien una partida en este nivel. Vamos a demostrarlo. Aquí ya estamos en PvP y vamos a buscar un oponente digno de este tipo. Vale. Vamos a empezar el combate. Tocó Camino de la Montaña, nos tocó un nivel 5. Muy bien. ¿Cómo empezamos? Empezamos primero con el taller. Rápidamente. Metemos un aumento de energía azul. Nos va a garantizar tener más barracas y producción. Viene 1, 2, 3. Planta de energía. Y con eso es suficiente. Metemos entrenamiento de fusileros. Rápidamente. Venimos y ponemos la guía a dónde queremos que se vayan. Ay, cabrón. Muy bien. Metemos exploración de infantería. Y metemos fábrica de vehículos. ¿Vale? En todo momento controlando a dónde queremos que vaya nuestra tropa. El juego se juega así. Tienes que estar controlando las tropitas como si fueran niñitos que tienes que guiarlos. ¿Vale? Este compa está metiendo oro. Tú te vas a dar cuenta porque es rápido. Mira su asalto, se mueve bastante rápido. Aún así, nos va a pelar la riata. Por alguna razón no veo suministros en el mapa. Ahí está uno. Rápidamente le exploramos lo más que se pueda. Se está desarrollando. Muy bien. Que se desarrolle. Metemos. Aquí está otro suministro. Y acaba de morir. Gastó todo su recurso. ¿Esto qué es? Centro de suministro. Gastó todo su recurso para garantizar su desarrollo. Eso en esta liga pues es bastante arriesgado, ya que te puede caer un rush, que realmente es lo que todos te van a hacer en esta liga, y te puede mandar a tomar por culo, ¿vale? Aquí vemos que se sigue desarrollando. Perdió totalmente. No necesité explorar totalmente, ya que si más bien no me equivoco, ahí todavía hay un suministro. Y este tipo pues acaba de morir. Así es como se juega en Liga Acero, hermano. Así. ¿Ves a lo que me refiero? Que solamente con fusilero y coyote ganas. ¿Ok?
garantizando una velocidad a la hora de que ataques, tienes la victoria ganada. Y me llevo ese. No, ¿ya se lo había llevado o qué? Pues qué raro, No sé si el tipo arrasó con todos los suministros, pero nada más había sacado un asalto. 2, creo. En fin, esto es una prueba viviente y garantizada de que así debes de jugar en Liga Acero. Esta técnica te sirve para jugar incluso torneos, ¿ok? El otro día en un directo, un buen amigo, un buen suscriptor, por ahí me comentó qué le recomendaba yo para jugar en torneo. Hermano, te recomiendo que te metas al torneo adecuado. Me comentó que se iba a meter al torneo de detrás del muro. Ese torneo no lo recomiendo para nada. ¿Por qué? Porque es de Confes y el Confe tiene mayor poder. ¿Ok? No te lo recomiendo. Aquí está la victoria, está todo en vivo. Así exactamente es como lo juegas, brother. Así juégalo y te va a garantizar una victoria. Bien, pues paramos aquí y continuamos. Muy bien, aquí viene un bono. Aquí viene un bono adicional de consejo, de tip. Mira, esto es el chat nacional. Aquí están todos los jugadores de Art of War latinos. Hermano, por favor te lo pido, no seas una persona molesta. No seas un jugador que hable de más, no seas problemático. Algunos dicen que su servidor que es problemático, que se la pasa insultando, que tonterías. Yo no insulto si no se meten conmigo. Si tú vienes y me dices algo, obviamente te voy a responder. Más sin en cambio, nunca he subido capturas de un clan que nunca se haya metido conmigo. ¿Vale? Que quede claro eso. E incluso tengo a jugadores de Latam Army, tengo a jugadores de Mando Latino, de Latin Master, de Gold School. Tengo a jugadores de los Simbas Pro que me hablan muy bien. Hermano, yo soy amigo de todos, pero no te metas conmigo o con mi clan. Yo no soy una persona problemática. Simplemente apoyo a los que me apoyan y trato de estar bien con todos, nada más. Obviamente, si se meten conmigo, pues mira que te voy a meter un... Bueno, ahí le paramos. Sigamos. Toca la última parte de esta guía. La parte del minimapa. El minimapa es una parte fundamental del juego, ya que te va a permitir tener una mejor visualización de qué es lo que está pasando, ¿vale? Ahorita me metí en una misión. Es la mejor manera en la que tú puedes probar cosas si no tienes como que la confianza de meterte a un PvP. Muy bien, nadie te juzga, puedes experimentar lo que tú quieras. ¿Ves esa luz roja en mi minimapa? ¿Lo viste? Mira. Esa luz roja indica que hay enemigos. Es decir, te está dando una alerta. Mira, 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 mira. Cuando tú observas el minimapa, tú inicias tu cuartel aquí. Inicias tu cuartel y empiezas a desplegar tus tropas, como hace un momento viste. Empieza a desplegar tus tropas y cuando veas un suministro te va a aparecer aquí en el mapa la luz amarilla del suministro. Si te topas con un rival, te va a aparecer la luz roja de un rival, ¿vale? ¿Viste los torrents? Ve aquí, mira, más torrents. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Tú tienes que estar viendo el minimapa, ya que siempre, mira, ¿lo ves? ¿Ves la luz en el minimapa? Tocas en el minimapa y exactamente te dirige automáticamente ahí. Vamos a probarlo nuevamente. Mueves tus tropas, los mueves hacia adelante. Ve eso. Esto es una guía especialmente para Liga Acero y para jugadores free to play. Está especialmente enfocada. Mira, ya me están pidiendo otra. Está especialmente enfocada para todos los jugadores free to play. Y en especial esta guía, créemelo amigo, que si tú te sientes trabado, te sientes estresado, te sientes pues de alguna manera preocupado, recomiéndale esta guía a un amigo. Te va a ayudar, te va a hacer sentir mejor, ya que todos
incluyéndome a mí, su servidor Demon Mexica, sufrió y desgraciadamente si yo hubiera tenido conocimiento de esto al iniciar el juego, créeme lo que tuviera mi cuenta con un win más alto y llena de medallas, te lo apuesto. Desgraciadamente o en este caso, en mi caso, pues yo aprendí pues cagándola, como dice la canción, aprendí cagándola. Yo no me vi videos de nadie, yo aprendí cagándola y hasta la fecha sigo aprendiendo. Y lo que yo quiero es crear una comunidad donde todos los jugadores latinos sean muy buenos, que aprendan y que les guste. Y que podamos partirles el ojete a esos cabrones de los rusos. Pues bueno, espero que les guste este video. Lo hice con mucho cariño para ustedes, con mucha atención y mucha dedicación, para seguir apoyando a la comunidad latina, más que nada con hechos. Y aquí están. Voy a dejar que mi amigo HM, la leyenda erótica, se despida de este video. No sin antes pedirles de gran favor que me dejes tu like, que me dejes un comentario si te gusta este tipo de videos, ya que esta es una guía especialmente para un jugador free to play de Liga 0. Si ustedes lo piden, puedo hacer de Liga Bronce, Liga Plata, Liga Oro y Liga Legendaria. Así que nos vemos, gracias por estar aquí. Recuerda, Elite Mexica siempre apoyando a todos. Despide de este video mi buen HM, la leyenda erótica, con todo. Bueno, señores, soy HM, hombre muerto, el líder de Latin Army, the king of the king, the best, the más pro. Hago este vídeo para coger fama, of course, por supuesto. Colaborar un poco con el vídeo del Demon. No sé qué coño hará, pero bueno. Y suscríbanse, papis, porque Petra volverá.